Ayer llenamos la mágica hoy con varias actividades casi a la vez, porque se dio la casualidad de la vida que había muchas personas que querían estar en la librería mágica en este día, en la mañana, en la tarde y en la tarde. Así que le agradecemos por demás el esfuerzo que hacen para compartir con nosotros y compartir con estos escritores que hacen un gran trabajo en Puerto Rico y dedican horas y horas para escribir estos libros maravillosos. Escribir un libro no es cosa fácil y no es cosa de un día, pues es mucho tiempo, pues es mucha investigación y mucho estudio. Yo, como también estudioso diario de todas las cosas, pues tengo que estar leyendo diariamente diversos temas y diversos libros, y entonces también he ido conociendo y aprendiendo lo que es el esfuerzo que hacen los escritores. Y en este día, en esta dirección, tenemos al psicólogo, hipnoterapeuta, conferencista, amante del ser y del encuentro de los seres en la religión de la metáfora y el diálogo. Aquí tenemos a Jorge A. Torres Carrasquillo, de los 71, compartiendo, conversando y dando de su conocimiento y sabiduría para todos ustedes. Te invitamos a que nos acompañe aquí en el podio para que el compañero, el doctor Evelio Llero Pérez, va a hacer la reseña del trabajo, y entonces después podemos hacer un pequeño conversatorio o lo que fuese. Sí. Bien, pues entonces lo dejamos con el doctor Evelio Llero, ok, que va a dar la apreciación de estos 3 libros del Jorge Torres Carrasquillo, 3 libros en uno, que esperamos que lo disfruten y compartimos aquí en la librería mágica, el espacio libre para todos nosotros. Gracias, Arnaldo. Bueno, muy buenas tardes a todos aquí, y para mí es un gran honor presentar el texto de un gran amigo y hermano, Jorge Torres Carrasquillo, una trilogía de ensayos que le hacen honra al género literario que lleva su nombre: la espiritualidad transversal, luces y sombras en el camino de la bondad, y el amor como aventura del conocimiento. Un género que se remonta quizás a la reflexión, un género literario difícil que utiliza nuestro amigo Jorge Torres, pero que lo emplea muy bien. Un género literario que se remonta a la reflexión tal vez del Eclesiastés, y también está presente en la profundidad de un Miguel de Unamuno, provenientes los 3 de un ser humano muy especial que responde al nombre de Jorge A. Torres Carrasquillo, aquí presente entre nosotros. Excelente psicólogo, consejero psicológico, psicoterapeuta, buen amigo y, sobre todo, para mí en lo personal, ícono de una verdadera solidaridad. En mi opinión y en mi sentir, Jorge personifica la esencia más inherente de nuestro Puerto Rico, que a pesar de los grandes, rápidos, traumáticos e intensos cambios del siglo XX que hemos tenido, conforma la característica que voy a decir ahora del aspecto más hermoso de nuestro Puerto Rico. Me consta vivencialmente que Jorge posee, y ahora lo explico, unas neuronas espejos en su sistema nervioso en estados muy óptimos y saludables. Las neuronas espejos fueron descubiertas por un grupo de neurocientíficos italianos como Giacomo Rizzolatti. ¿Será italiano? A la cabeza, este científico. Son las neuronas que posibilitan en nuestro cerebro y en nuestra mente el poder situarnos plenamente en los zapatos de los demás. Y esa característica la tiene Jorge, dejando a un lado nuestro punto de vista, que no es más que nuestra mirada desde un punto. Aquí está Jorge, a quien tengo el grado honor de hacer esta reseña desde mi lectura de ensayos. Mención especial tienen en estos 3 ensayos, en esta trilogía, al inicio de los mismos, 3 figuras importantes en su vida que voy a mencionar a continuación. Su maestro de 9º grado, Gregorio Andújar Rangel, el doctor emérito Arturo Dávila y su abuelo Pedro. Voy a citar textualmente la dedicatoria que hace a estos 3 seres humanos especiales, en específico en el primer ensayo, en la espiritualidad transversal, en la introducción. Cito textualmente la dedicatoria.
que hace de estos tres seres humanos tan especiales en su vida, situada en la página 2 del primero de los ensayos de su trilogía, La espiritualidad transversal. El primero de estos, y cito textualmente a Jorge: fue mi gran maestro de escuela, Gregorio Andújar Rangel. Fue mi primer maestro de escuela, la primera persona que yo admiré así descomunalmente. Ahora es mi amigo, me honra su amistad, y fue ese conspirador luminoso que hizo que cuando yo acabara mi 9º grado, fuera donde mis padres y le dijera: yo quiero ser filósofo. Mi papá me quería llevar a un psicólogo, mi mamá a un sacerdote, pero yo insistí en que quería ser filósofo gracias a ese compañero. Yo creo que en la vida de uno la presencia de grandes maestros constituye ese antes y ese después que nos cruza la historia en ocasiones que nos las parte. Y cierro la cita. La segunda parte a la que nuestro autor de esta hermosa trilogía de 3 ensayos, Jorge, dedica su obra es al doctor Arturo Dávila, recientemente fallecido. Fue uno de mis, y cito textualmente a Jorge, al autor, fue uno de mis grandes mentores universitarios, un gran historiador de la espiritualidad, un hombre de ortodoxia, pero también de mucha profundidad, un hombre que me enseñó muchos de los elementos que me permitieron vivir un proceso de reconciliación con parte de mi pasado de formación religiosa, del que me distancié por diferentes razones considerables. En añadidura, y no menos importante en la trilogía de la espiritualidad transversal, luces y sombras en los caminos de la bondad y el amor como aventura del conocimiento, cita a su abuelo Pedro, no menos importante. Y cito textualmente al autor de esta sugerente trilogía: él fue para mí la cegadora resplandecencia que desde mi nacimiento acompañó el eje de mi árbol genealógico paterno. El primer ensayo de la espiritualidad transversal se lo dedica el autor a su hijo Jean Paul Emmanuel, a quien denomina mi segundo nacimiento. El segundo ensayo, titulado Luces y sombras de la bondad, se lo dedica a su padre, don Pedro Arturo Torres Molano, mi primer nacimiento. Y el tercer ensayo, titulado El amor como aventura del conocimiento, se lo dedica a ti, la fuente original, a esa realidad que en nuestro limitado lenguaje humano llamamos comúnmente Dios, amor sin nombre, fundamento de mis nacimientos, dice textualmente el autor Jorge Torres. Estos 3 ensayos, es el aire, van en búsqueda de una reflexión profunda y se hacen muy pertinentes en el aquí y el ahora de nuestras vidas, donde parece ser que vivimos de una forma muy acelerada, rompiendo los ritmos elocuentes de la vida. Todo parece indicar que vivimos acorde con la naturaleza, todo parece indicar que no vivimos acorde con la naturaleza. Es más, ofrece la impresión de que queremos que el verano, la primavera, el otoño y el invierno acontezcan al mismo tiempo. El tiempo se ha sometido lamentablemente a la técnica, pero no la del arte griego de la antigüedad como imitación de la naturaleza, sino una lamentable tecnociencia saturada de deshumanización. Parece ser que vivimos en un peligroso tiempo que algunos filósofos le llaman el tiempo poshumano. La vida parece reducirse hoy a sobrevivir y terminar, como dice Zygmunt Bauman, en una megatienda consumiendo. Estos 3 ensayos, por otro lado, conforman una unidad coherente y una respuesta a esa realidad y significativa que nos devuelven un sentido y esperanza para nuestras vidas. Partiendo del primer ensayo, la espiritualidad transversal, está presente en el mismo un proceso clave que se hace importante destacar. Estamos fragmentados, tanto interna como externamente. Nos hace falta integralidad, que viene del vocablo íntegro, no fragmentado. De ahí la pertinencia de una espiritualidad transversal. Vivimos una época fragmentada dentro de nosotros. En la página 12 de este primer ensayo, párrafo 3, el autor dice en forma textual las siguientes palabras, y cito: la cabeza va por un lado, el cuerpo va por el otro, el pensamiento y la razón van por otro lado, las emociones por otra senda.
verdadera apoteosis de la inútil fragmentación hasta de la persona en su centro. Porque hasta cuando decimos la cabeza, ni siquiera deberíamos decirlo así, tal si fuera la cabeza entera. Porque en sentido científico estricto es solamente la cabeza prefrontal de la cabeza abstraída por artificial conceptualización del resto del todo neural y también somático a lo que nos estamos refiriendo. En términos externos, el autor plantea una fragmentación en modo de concebir una espiritualidad. Existe igualmente una especie de fatal incomunicación o de categorías lingüísticas que nos cosifican, categorizan, clasifican y dividen. Por ejemplo, tú eres cristiano, tú eres musulmán, tú eres hindú, tú eres ateo, tú eres existencialista. Estas clasificaciones propias de nuestro lenguaje no hacen más que dividirnos, separarnos, nos alienan, como diría el inolvidable Erich Fromm en su obra literaria Sobreabundante y Producción Humana de la Realidad y de Nosotros Mismos. ¿Cuál es esta alternativa a tan grave situación que señala el autor de la espiritualidad transversal, Jorge Torres? ¿Cuál es tan grave situación? ¿Cuál es la alternativa a tan grave situación que otros grandes escritores y buscadores del pasado, como George Gurdjieff, a esta fragmentación le llaman horror de la situación? El horror de la situación se asemeja a lo que el autor describe de una forma y manera exquisita en el segundo párrafo de la página 14. Vivimos como en un cubículo, como en partes. Mi parte financiera, mi parte laboral, mi parte sexual y mi parte entonces espiritual. El autor nos propone una alternativa, aludiendo a la geometría, y cito la página 12 del último párrafo. La representación de un eje que transversa, lo dice la palabra, que cruza todas las dimensiones y parte de una vida humana en la multitud intrínseca que su individualidad contiene hacia dentro de sí y hacia la multitud intrínseca de su intersubjetividad, hacia lo interior de lo de afuera de sí. En otras palabras, el autor nos dice y nos ofrece una propuesta muy valiosa en la espiritualidad transversal, en este simple párrafo. Parece ser que la clave de nuestro verdadero sentido humano radica en trascender nuestra fragmentación por medio del humilde conocimiento de nosotros mismos, a partir de acoger al otro incondicionalmente. En otras palabras, encontrarnos genuinamente con nuestro prójimo, palabra derivada del latín que significa próximo, o el que está ahora mismo, aquí y ahora, a mi lado. No en el terreno de la división y el conflicto artificioso, sino de aquello que verdaderamente nos une como especie. Dicho de otra manera, al leer este párrafo de Jorge Torres en la espiritualidad transversal, en esta primera parte que estoy analizando de los 3 ensayos, en toda su profundidad y con cierta serenidad contemplativa, me percato que el autor menciona una verdad parecida a la que mencionara ese místico sufí llamado Ibn Arabi en otras coordenadas de espacio y tiempo, pero esencialmente análogas. Y cito a Ibn Arabi: mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas. Es pasto para las gacelas y convento para monjes cristianos. Es un templo para los ídolos, Kaaba para el peregrino, es las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo persigo y sigo la religión del amor, hacia donde quiera que me lleve su cabalgadura, porque el amor es mi destino y mi fe. Y cierro la cita de Ibn Arabi. Por lo tanto, el autor nos invita de la espiritualidad transversal, de esta primera parte de esa trilogía, de esa fascinante trilogía, a una espiritualidad transversal que pasa por el camino del contacto y la genuina interacción con los demás. El otro es mi hermano. Hay algo en su esencia y subjetividad más íntima que es semejante a mí. Hay algo que nos incluye a todos sin excepción y a su vez nos trasciende. Más allá de las opiniones políticas, religiosas o afectividades particulares, hay algo que nos une. Esta es la propuesta esencial del primer ensayo de la espiritualidad transversal para mí. Esta propuesta me recuerda a un diálogo del budismo zen, del maestro espiritual con su discípulo, cuando le pregunta: maestro, ¿dónde descansa verdaderamente
la posibilidad de una genuina y humana hermandad en nuestra especie humana? Y el maestro le responde: tu pregunta es la más pertinente de todas, la más relevante de todas. Por favor, nunca la olvides. El autor sin duda pretende responderlo en este primer ensayo, este aspecto que pregunta el discípulo al maestro Zen, y genera una propuesta muy osada, sobre todo en estos tiempos donde el contacto humano sincero, auténtico y reposado parece exhibir una profunda crisis, y sobre todo partiendo de sus vivencias en el ejercicio de la psicología y la psicoterapia. He aquí la propuesta osada de Jorge Torres: la más profunda realidad es espíritu. La idea dominante de que el discurso científico tiene la última palabra conforma algo que no es cierto, es el mito de nuestro tiempo, como diría Raimundo Panikkar. Un mito aquí como sinónimo de falsedad. En esto Jorge Torres, vuelvo a reiterar, coincide con el filósofo profundo Raimundo Panikkar, que plantea que la ciencia como sinónimo de la realidad parece la proposición de que es la realidad en nuestro tiempo, y la realidad es algo mucho más profundo que el discurso científico, y el espíritu es el que verdaderamente nos une. El autor no pretende ofrecer un discurso anticientífico, pero lo que conocemos hoy popularmente por ciencia es un cúmulo de verdades tentativas sujetas a cambio en el devenir y en el tiempo. Una sola relación de sujeto y objeto muy propicia, oportuna, pero limitada para comprendernos y alcanzar nuestra plenitud más profunda. El autor plantea una comprensión de la vida a partir del contacto sincero con el otro, espejo y reflejo de mi más íntimo yo, lo que él le llama y lo que se conoce en filosofía como una hermenéutica. Una hermenéutica es una comprensión profunda de la vida anclada en el diálogo entre iguales, donde todos aprendemos de todos, donde la vida vuelve a recobrar sentido con y para los demás. Un diálogo. Nosotros y los demás, en igualdad de condiciones, es lo que verdaderamente ayuda a recuperar el sinsentido creciente en las grandes ciudades de nuestro mundo. Esta propuesta comprensiva o hermenéutica del autor de la trilogía de los 3 ensayos llega en este momento coincidente con los planteamientos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, donde se nos dice que el trastorno de estado de ánimo conocido como depresión es precisamente el problema prevaleciente de la humanidad en el siglo XXI. En última instancia, más allá de las definiciones complejas y barrocas de la academia, la depresión psicológica conforma un profundo sinsentido, un vacío interior, una falta de significado existencial. El autor hace otra propuesta osada en la espiritualidad transversal de nuestra tradición occidental, y es nuestra dimensión social, la búsqueda de la existencia desnuda, en atisbar sobre todo de que somos responsables de nuestros actos, hacerlo consciente en función de los resultados a los cuales queremos llegar como especie humana. En añadidura nos exhorta a una fenomenología sustentada en la observación no anclada en nuestras interpretaciones e imaginaciones, no ya subjetivas, sino subjetivistas, sino considerando nuevamente nuestra dimensión social, de que somos seres sociales, intuyendo profundamente cuando tocamos la realidad, que en esencia es espiritual. La realidad, reitera el autor nuevamente, es espíritu. Recorrer el camino de este primer ensayo de la trilogía en forma de lectura consciente y reposada nos ofrece valiosas herramientas para ser héroes. Pero el autor precisamente nos prepara para un segundo proceso inevitable, plasmado en el segundo ensayo, que se titula Las luces y las sombras en el camino de la bondad, su segundo ensayo de la trilogía. Cito textualmente las palabras del autor en su segundo ensayo, Luces y sombras de la bondad, en la página 1, primer párrafo, donde dice así: le sobreabunda a nuestro mundo de muchos modos el conocimiento, pero la bondad le falta. A nuestro mundo le sobreabundan informaciones, pero le faltan transformaciones. Y cierro la cita.
Entrando de lleno a las luces y sombras de la bondad, el autor dice con un sentido de hondo afianzamiento en la realidad y también en nuestra dimensión de seres sociales, como ya queda plasmado en la espiritualidad transversal, nuestra dimensión de seres sociales expone lo siguiente, y cito textualmente también sus páginas. Página 3, en Luces y Sombras en el Camino de la Bondad, segundo párrafo, segundo ensayo. En la honesta introspección autoobservante de examinar cómo nos relacionamos con los demás y ante la opción de hacerlo, viendo sus potenciales inherentes que tienen o viendo en realidad sus incapacidades o sus adolescencias, debemos aprender el invaluable arte de ser entusiastas, promotores en otros de sus áreas singulares, de mejoramiento que todavía no se le muestran materializadas. Este párrafo aquí del autor, mis queridos amigos y amigas, ya refleja intensamente la bondad del autor de una manera contundente. En este segundo espacio de los ensayos se aborda el tema de la bondad como algo sugerente a nuestra vida social cotidiana y pertinente, hoy más que nunca. Aquí, sin embargo, es importante hacer un especial énfasis a algo que no se puede obviar. Citando al autor, el autor no deja de citar, por supuesto, a un autor de la profundidad de Carl Gustav Jung, el pionero y fundador de la psicología profunda. Al momento de tocar el ámbito de la bondad, nos dice: no debemos dejar fuera un elemento conocido como la sombra, el reconocimiento de nuestros claros oscuridades más íntimas. Y es que en esta segunda reflexión, en este segundo ensayo, pues los tres están sumamente atados, se trata de la realidad de que al interior de nosotros llevamos dentro a la prostituta, al criminal, al mentiroso, al adúltero, al estafador, que tendemos a proyectar hacia los demás en el complejo proceso de la interacción humana. Y aquí vuelve nuevamente en Jorge el sentido social, la interacción. Somos seres sociales. Por lo tanto, no se trata de una bondad inocente lo que se plantea en este segundo ensayo de la trilogía Luces y Sombras en los Caminos de la Bondad. Se trata de reconocer que para arribar a una genuina bondad verdaderamente auténtica, deberá reconocerse una bondad que puede identificar el mal, que puede afrontarlo, que puede acogerlo, que puede buscar entenderlo sin juzgarlo como parte de lo que es la experiencia humana, pero es el mal dentro de nosotros mismos. Con razón, el pionero de la psicología profunda que él cita, el suizo Carl Gustav Jung, señaló que la sombra, que es identificar el mal en nosotros, conforma un ejercicio solo para valientes. Los no valientes parecen que viven proyectando sus propias sombras sobre los demás en el contacto humano. La sombra es para Carl Gustav Jung la totalidad de la vida inconsciente, de aquellos pensamientos, sentimientos, imágenes, actos y emociones que no hemos logrado integrar a nuestra vida consciente porque realizamos los mismos, esos actos en forma automática y en forma mecanizada. De no asumir la valentía de trabajar con nuestra sombra, el autor nos plantea la siguiente posibilidad real y existencial en nuestros procesos diarios. Así está plasmado en la página 7, en el segundo ensayo del primer párrafo, y cito: el camino que cruza los pasillos largos, cito textualmente al autor, el camino que cruza los pasillos largos, plagado de los eventos que nos van aconteciendo en nuestra vida, colisionándonos y con ello fracturándonos, en lugar de darnos la respuesta de una posibilidad de apertura y de acogimiento de las experiencias, nos termina recurrentemente dándonos la experiencia de respuestas de contracción del alma. Luces y sombras sobre la bondad, este segundo ensayo de la trilogía, nos llega a decir que en los fenómenos de la memoria, el factor prevalente para el recuerdo de nuestro pasado es el estado emocional en el que yo me encuentro en el presente, cuando yo estoy precisamente inmerso en el acto de recordar. Este aspecto que cita el autor en el ensayo me hace evocar al gran dramaturgo del teatro de esperpento de España, don Ramón del Valle Inclán, cuando solía decir con frecuencia
que las cosas no son como son, sino como se recuerdan. En la reflexión de este segundo ensayo existe toda una serie de consideraciones medulares a nuestra realidad humana en un mundo siempre en relación con los demás. Es algo que es constante en la trilogía de ensayos, que ustedes van a poder apreciar la relación. Somos nosotros y los demás. En ese ámbito específico y muy humano de nuestras emociones y sentimientos. Y me es asombroso sobre todo ver este énfasis de nuestro amigo Jorge en relación con nosotros y los demás ante un contexto que no es precisamente el de nuestra cultura de individualismo tan grande como el que vivimos. Con una total lucidez, el autor de la trilogía nos recuerda que somos un coloquio en nuestra vida de contacto humano y lo individual entre el cerebro cognitivo y el cerebro emocional o el corazón y la cabeza. Ambos forman un binomio, el corazón y la cabeza, que conforma nuestra realidad. Aspectos que convergen en el texto de ese excelente neurocientífico de origen portugués llamado Antonio Damasio en su libro titulado El error de Descartes, que ofrezco en mis clases en la universidad. La bondad no puede ser verdaderamente bondad si no toma en consideración este aspecto de la sombra. Por ello hace falta la conciencia con ese intermedia. No la conciencia sin ese, la conciencia con ese. Tal vez en el habla inglesa parece acercarse más el vocablo awareness. Cito el segundo párrafo del autor de la trilogía que celebramos hoy en la página 46. El segundo párrafo. La conciencia que al interior de ella misma es su propia autoobservadora, en repliegues de sí misma. Potencial que emerge cuando se hace la calma perfecta, la serenidad imperturbable e infinita, cuando desaceleramos el curso de la conciencia sin intencionada coacción hasta su aquiescencia última. Hasta aquí podría parecer que el autor de la trilogía está solo en labores excelentes pero exclusivas de consejería psicológica o de psicoterapia. Pero nos sorprende su reflexión cuando entra directamente en la sociedad y cultura en que vivimos, y cito textualmente a Jorge. Pero nuestro mundo es contrario a eso, porque en la medida que contemplo me puedo dar cuenta con más claridad que la diferencia entre una necesidad y un lujo, y de que vivimos en un espacio donde no podemos distinguir entre un deseo y una necesidad, un lujo y una necesidad. Quien lo distinguiera sería primero en la lista de sospechosos, de anomalía, necesitados cuando no de castigo, cuando menos de vigilancia. Vivimos en un espacio que nos necesita enajenados de esa capacidad autoobservadora. Nos urge envidiosos, comparativos, paradigmados de validación puramente externa, envidiosos. Nos surge nuestro espacio y desgraciadamente infelices para tendernos el remedio bajo la forma concreta de una mercancía o una píldora, y cierro la cita. En este ensayo no existe, repito, una noción inocente de la bondad, luces y sombras en el camino de la bondad. Es una noción vivencialmente integrada. La primera razón por la que uno puede tener un acto concreto entendido bueno, dice el autor, es muchas veces para evitar un castigo. La segunda razón es probablemente la más primitiva de todas, procurar un placer. O soy bueno para ir al cielo, o lo soy para no ir al infierno. Estas son las razones pseudo bondadosas de una falsa bondad. El mal, por otro lado, es un hijo natural no reconocido de infinitas formas de poder. En este tema de la bondad parece ser que la búsqueda de poder en la interacción humana de pareja, en la amistad, en el trabajo, en las presunciones de que mi discurso es la supuesta verdad, parecen sostenidas en la identidad de espejismo que nos producen cosas, marcas, consumos y deseos inherentes a esta sociedad de consumos en que vivimos, existimos, y parece ser que tenemos nuestro ser, pero que queremos escapar de ese contexto. A esta dependencia subordinada de un capital transnacional y ajeno a nuestra identidad humana y colectiva como pueblo, creo que el ensayo es un gran antídoto. Por lo tanto, el autor no solo problematiza el asunto de la bondad humana, ofrece igualmente una posible y esperanzadora alternativa. No es posible emprender el camino real de la bondad
de su construcción sin alcanzar a entender el fondo sin fondo de contenidos y procesos en la estructura del mal. Y esto pasa por verlo primero dentro de nosotros mismos. No es posible una verdadera superación de nuestro egoísmo sin aceptar el verdadero reto al interior de uno mismo. Como dijera en el cristianismo ortodoxo del Oriente San Andrés de Creta, parece ser que en no pocas ocasiones, anclado en nuestro egocentrismo, parecemos ser idólatras de nosotros mismos. En el tercer ensayo, el autor, que es el ensayo del amor como aventura del conocimiento, nos ofrece una posible alternativa muy concreta. El amor es una decisión que yo tomo de trabajar, y lo cito textualmente, citando textualmente, el amor como aventura del conocimiento es una decisión que yo tomo de trabajar activamente por la libertad del otro para escoger una mejor vida posible aunque no me incluya. Un buen antídoto nos ofrece el autor, sobre todo en esta época de evidente egoísmo depredador en la cual vivimos. No olvidemos el consumismo del pasado Viernes Negro por el comercio de nuestra capital sanjuanera a pesar de las recesiones económicas, ni el que vivimos por el inicio de las festividades ahora de las Navidades, donde no se ha concebido adecuadamente el sentido profundo de lo que implica la Navidad. El tercer ensayo de esta trilogía envuelve el planteamiento del amor como aventura del conocimiento. En este ensayo, en este tercer y último ensayo, nuestro autor nos ofrece un claro discernimiento de lo que es el amor. El amor no es un sentimiento, aunque pueda estar relacionado con los sentimientos. El amor involucra una profunda decisión existencial para con el bienestar del otro, aunque el otro no me incluya en su mundo. Una aclaración clave, medular y contundente para una palabra como el amor, usada con frecuencia en nuestras redes sociales, de una forma y manera recurrente y superficial en la televisión, en el día de San Valentín o en las Navidades que ya están aquí. Un párrafo sugerente en el que se encuentra en la página 10 en este ensayo, muy distinto al que encontramos en los medios de comunicación, muy diferente, lo encontramos en el autor. Todos los elementos de las dinámicas de emancipación del poder al interior de las experiencias afectivas, de lo que llamamos aquí el amor como aventura del conocimiento, el crecimiento, el florecimiento del amor, nace cuando los seres humanos ejercen la capacidad de poder mostrarse en una apertura de vulnerabilidad ante el otro ser humano. Nuestro autor parte de la premisa condensada en la célebre frase de un pensador de la talla de un Erich Fromm en su libro ya clásico titulado El arte de amar, donde expone el amor es la respuesta del ser humano al problema de la existencia humana. Jorge Torres no deja absolutamente ningún margen a que pensemos en forma ingenua en estos tiempos, reiteros, de egoísmo depredador en las interacciones humanas, en asumir el amor y de suscitar entre nosotros mismos y sobre todo en relación con los demás. Nos habla de que es necesario morir a nuestro egocentrismo para superar el gran obstáculo que nos separa del verdadero amor. El autor hace una definida y clara distinción entre contenidos y procesos humanos a la hora de atisbar el camino hacia el amor, como lo es la tan afectada y presente relación de pareja que vivenciamos en estos tiempos. Por cierto, en ese tercer ensayo hay todo un tratado de Jorge para una adecuada relación de pareja y muy vivencial y muy cierto y muy efectivo. En el planteamiento de la página 22 del último párrafo, en el amor como aventura del conocimiento, donde se enuncia el amor como fundamento último, amor como fundamento último del eje vertical de toda forma de realidad, se plantea lo siguiente con respecto al eje horizontal, que son los contenidos, lo horizontal, y el eje vertical, los procesos, en cuanto al amor. Si para aproximarnos a la elucidación de esta idea, tomásemos la imagen de una cruz, la cruz como arquetipo, no necesariamente la cruz en el sentido de uso específico cristiano,
y tuviéramos entonces el plano de un eje horizontal de realidad, supondríamos en este eje el atravesamiento de un plano vertical de realidad. Si por ejemplo en el plano horizontal de la realidad estuviera en él el tiempo sucesivo, la primavera, el verano, el otoño, la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, la sucesión, los lunes, martes, miércoles, en el eje vertical, es decir, en el centro de cada uno de los momentos de esa sucesión tendrías la eternidad. Contenido es todo horizontal, tiempo, suceso, acontecimiento, proceso es el eje vertical, la dinámica de lo eterno. Aquí Jorge nos llega a decir que hay una intersección del tiempo y de la eternidad, no nos podemos quedar en el eje horizontal. Y aquí llega a decirnos en este ensayo algo magistral, concretizado en la página 23 del tercer ensayo de la trilogía, muy oportuno para la difícil relación de pareja en la sociedad presente. Lo que verdaderamente une a dos seres humanos no es la historia de las experiencias comunes que esos seres han compartido, sino lo que verdaderamente une a esos dos seres humanos es la historia de los significados comunes que esos seres humanos han logrado darle a las experiencias comunes que han compartido. ¿Qué es entonces el amor en la reflexión de este tercer ensayo de la trilogía? El amor es el fundamento último del eje vertical de toda forma de significado en el sentido de experiencias humanas. Contenido y proceso, página 27, primer párrafo, lo define el autor como lo siguiente: el contenido siempre va a ser lo que está pasando. El proceso es el eje vertical, la psicodinámica profunda de lo que está pasando en los niveles interiores que subyacen a esos que el ojo ve. La reflexión de este último ensayo es un excelente antídoto a la evidente crisis de relación de pareja, donde se menciona para explicar la misma figuras de la talla en este tema de un John y Virginia Gottman. A partir del autor enunciarnos que el amor es el fundamento del eje vertical de toda forma de realidad, se trazan otros dibujos lingüísticos, yo diría que además de dibujos, excelentes pinceladas en torno a este eje vertical de la existencia. En esta reseña de esta tarde es imposible destacar todas estas pinceladas, pero se mencionarán algunas y dejo otras para cuando tú, lector y lectora que me escuchas ahora, leas serenamente estos ensayos que conforman un contenido cualitativo de excelencia en estos tiempos tan difíciles de las interacciones humanas. Por ejemplo, hay una de los dibujos que yo les llamaría excelentes pinceladas. El amor es la más alta forma de creatividad. Y cito textualmente al autor en la página 28. Aquí se vivencia el amor como una manera de ver las cosas. Pero de ver las cosas, dice su autor, participando tu sentimiento del proceso de verla, importándote las cosas y dotándolas de significación. De verlas contemplando la búsqueda de la posibilidad de transformarlas, de acercarte en tu visión de ellas. De verlas con disposición a dispositivos de apertura a tu ser transformado por la experiencia de ellas y tu visión de verlas. El autor, inspirándose en ese texto conocido de Erich Fromm, El miedo a la libertad, nos dice que hoy en día la propaganda existente es una forma de totalitarismo que logra lo que ninguna forma de control humano ha logrado en el devenir. Sin olvidar los elementos positivos de las redes sociales, no debemos olvidar que a veces las redes sociales se transforman en las redes antisociales. Pues todos tenemos el mismo carro, dice, la misma urbanización, la misma marca. Parece que la propaganda mimetiza y hace uniforme nuestro deseo. En otro dibujo y pincelada lingüística, el autor de la trilogía nos dice que la bondad es el amor, es al amor lo que el amor es al perdón. En la página 79 nos dice textualmente lo siguiente: a veces hemos tenido como que reflexiones de la bondad o del amor. Es lo mismo, no es lo mismo. Se intersecan hasta dónde y en dónde. La manera en que lo he ido operacionalizando es que el amor es como la bondad moviéndose. Y esta pues me llega profundamente porque esta segunda parte
porque he tenido que perdonar muchas cosas y todavía estoy en el acto de perdonar desde mi propia construcción limitada. Y el perdón es como que el amor que se movió a estar y ser a lugares donde había dejado de estar. Hay más dibujos y pinceladas lingüísticas del amor, y les garantizo que son excelentes dibujos y excelentes pinceladas lingüísticas, pero no las quiero mencionar para dar margen a que ustedes puedan leer con profundidad y serenidad en este su ensayo más profundo y ontológico, como lo es su tercer ensayo, El amor como aventura del conocimiento. No obstante, quiero dejar al lector y lectora, reitero, que lo van a leer y van a leer en él grandes descubrimientos. Y les solicito a todos ustedes que compren los 3, que adquieran los 3, porque un día en la placidez subversiva y serena de una tarde, donde no se hace nada más que leer por el gusto de leer, vayas encontrando, apreciado lector y lectora, como yo lo he encontrado, algo muy profundo y significativo, algo que necesita urgentemente este tiempo donde, parafraseando a Federico García Lorca, donde no pocos muertos se descomponen bajo los relojes de las ciudades. Por lo tanto, es importante leer estos ensayos. Es volver a la vida en mayúscula, es volver a la luz dentro del tiempo. Al leer estos ensayos, es volver a la luz dentro del tiempo. Bella metáfora de Juan Ramón Jiménez. Yo seguiré leyendo, mi apreciado Jorge, estos ensayos con serenidad, y más ahora que se acerca el tiempo de Navidad, que es para mí un tiempo de contemplación y reflexión y de introspección profunda. Y les digo a todos ustedes que en un mundo cansado de cinismos, de protocolos sistemáticos que nos informan hasta cómo debemos morir y cuándo, leer estos ensayos reiteradamente es como el entrar de una brisa fresca en una tarde muy calurosa de verano, intensificada por el calentamiento global y el cambio climático. No dejen de leer los 3 ensayos juntos, pues forman un todo coherente e integral, donde el primer ensayo es la verdad del espíritu, el segundo es literalmente el acceso a la genuina bondad, y el tercero es la belleza del amor. La verdad, la belleza y la bondad son inseparables. Si está presente una, están presentes las demás, y si falta una, faltan las demás. Para ir terminando, después de leerlos y entrar a un coloquio más directo con ustedes, y al igual que su autor, para que su autor también comparta con ustedes, después de leerlos y volverlos a leer, Jorge, tu trilogía me trae ofreceré una radiografía que me han generado estos 3 ensayos, esta trilogía, a partir, y sé que lo vas a comprender, por eso lo utilizo, del uso de la metáfora de 2 grandes poetas, a Walt Whitman, en su plácido, hermoso y también doloroso poemario Hojas de Hierba. Tu trilogía me hace recordar que estos son los pensamientos de todo el género humano, no son tuyos ni son míos, sino de todos nosotros. Este es también el espíritu solidario y genuinamente democrático de su autor y trilogía, mi hermano Jorge Torres. Y también recordando de Jorge su vocación transformadora y la de ser canal de transformar a los demás. De este amigo personal, quiero decirle al presente que algo me ha impactado en su trilogía de ensayos, y seguirla leyendo como tarea indispensable. Me ha impactado mucho el ensayo, no solo intelectualmente, sino vivencial y existencialmente. ¿De qué manera? Pues, ya para terminar, respondo, Jorge, el impacto mayor que me ha causado de transformación este ensayo, esta trilogía de ensayos, Jorge, siguiendo al poeta Antonio Machado, ese de quien decía Rubén Darío que su mirada era tan profunda que apenas se le podía ver. Y esto, ya para terminar, esto es al menos esta parte, el impacto que me han causado tus ensayos. Cito a Antonio Machado, de quien Rubén Darío decía que su mirada era tan profunda que apenas se le podía ver.
Y este es el impacto que me ha causado tu trilogía y lo hubiera querido decir yo. Anoche, mientras dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía muy dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Muchas gracias. Un mínimo de hacer una síntesis, aparte de la deuda de gratitud de este hermano, que ha sido una de las grandes bendiciones que la vida me ha regalado este año, que para toda la vida sea. Básicamente, yo creo que el trabajo de cada una de las propuestas de los ensayos ha sido una germinación lenta, pausada, progresiva, prácticamente de décadas de pensamiento, sobre todo en el ámbito de lo que pudiéramos llamar el encuentro del diálogo interreligioso, interconfesional, y de las posibilidades que las herramientas de la historia del espíritu y la historia humana ha dado de podernos encontrar desde una mirada abierta con el otro, con el que es distinto, sobre todo con una idea de la verdad que paradójicamente lo que ha terminado es siendo la consigna y el estandarte de la fragmentación y de la multiplicación del separatismo entre los seres humanos y entre las comunidades culturales. Si uno fuera a pensar cuál es una de las cualidades que son imprescindibles a nuestro mundo contemporáneo y ya casi postmoderno, ya casi habría que añadirle otro prefijo, es la experiencia de poder encontrar las mejores maneras más fértiles y más ricas de encontrarse con lo distinto. La idea de la verdad, tal cual nos la lega como legado de la ciencia, en el sentido en que lo ha lamentablemente entendido la modernidad, y en una de las dimensiones en que lo entendía el pensamiento griego, la verdad como veritas, como un ejercicio de verificación de una experiencia de objeto para construir un conocimiento verdadero único y excluyente de otras formas viables con legitimidad epistemológica, otras formas viables de conocer, nos crea un espacio de aislamiento. Obviamente, cuando uno pretende que la verdad sea un ejercicio de verificación de una realidad que está fuera de mí, objetivamente dada como un objeto, automáticamente pues las posibilidades serían una sola verdad, y pues casi siempre mi ego me va a llevar a pensar que esa verdad es la mía, y que todo lo que de algún modo sea oposicional a ella tiene que ser impugnado en un sentido dicotómico como lo falso, lo no verdadero. Esos principios aristotélicos de que las cosas pueden ser solamente lo que son y no pueden ser otra cosa, y lo que es de una manera es de una sola manera. La manera del católico, la manera del protestante. Cuando se da la reforma protestante se da un primer cisma que genera todo un efecto de bola de nieve de 400 otros cismas posteriores, cada fragmento pretendiendo ser el representativo de la totalidad del discurso, de lo que se puede decir, de lo que es la verdad. Eso es dentro del mundo confesional de nuestra propia historia cultural en el cristianismo, no digamos con nuestros hermanos del Oriente, que son como que estos grandes hermanos mayores y grandes maestros de la humanidad, que entiendo que todavía no han podido ser adecuadamente integrados, porque de algún modo, también lo decía Carl Jung en algún momento, se dan unas integraciones que son forzosas y en las que no se ha dado una verdadera trascendencia y un verdadero trabajo interno de una espiritualidad que no tiene que ver con una creencia. Pensar que la espiritualidad es una creencia es estar partiendo de una idea de verdad, que la verdad es algo que se dice, que es lo verdadero, que es lo contrario de todo lo demás que pueda decirse, que es lo falso. ¿De qué manera podemos encontrarnos con una idea de la verdad que unifique en un universo donde cada cual se pretende poseedor de lo verdadero, de un modo que fractura y multiplica la separación entre los seres humanos? De algún modo la propuesta integra elementos
de corrientes de la filosofía, en el caso de la hermenéutica, para recuperar lo que es una verdadera aventura de diálogo, porque dentro de mi mirada de la sociedad contemporánea eso se perdió. Nosotros verdaderamente lo que hacemos es discutir y debatir, pero nunca dialogar. El diálogo, ya lo planteaba Hans-Georg Gadamer, un pensador del siglo XX, presupone unas condiciones de un trabajo interno que tú has hecho antes, y una de ellas es la disposición cuando te sientas a la mesa del diálogo de reconocer que el que puedas estar equivocado eres tú. Si tú no puedes reconocer que tú vas al encuentro de un otro que puede enriquecer tu idea de lo que previamente tú has pensado de la verdad, tú nunca estás yendo a un diálogo. Nosotros siempre tenemos la idea de pensar que la Edad Media era una edad oscura y era una edad que el siglo de las luces es el del 18, pero que la Edad Media es un oscurantismo. Pero en la Edad Media ya existía en el siglo XIII, cuando el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino iba a París, un protocolo para poderte sentar a dialogar con otro ser humano la dirimisión de una disputa, y le llamaba la cuestiones disputata, en lo que cuestiones, asuntos de disputa, y decía que yo solamente me podía sentar a una mesa de diálogo con otro ser humano cuando previamente yo he podido lograr ante una comunidad de conocedores del tema hacer la mejor exposición posible de lo que era el punto del otro, de una manera que el otro frente a mí lo validase como una representación fidedigna de su posición de pensamiento, incluso intentando hacer una exposición del otro mejor que la que pudiera hacer el otro de sí mismo y de su propio pensamiento y su presunción de verdad. Cuando la comunidad valida eso, y cuando lo valida ese otro interlocutor, y el interlocutor completa ese círculo hermenéutico de realizar lo mismo, entonces se abre la aventura del diálogo. Cuando verdaderamente dialogamos si el otro es un desconocido, el otro es un excluido de nuestro pensamiento, el otro está adjudicado como equivocado por adelantado en nuestra presunción interna, lo más que llegamos a una idea del respeto, que es en un sentido romano y jurídico, es el respeto de las colindancias y de las reglamentaciones de ARPE. Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, como las colindancias de las reglamentaciones de los terrenos geográficos. Si el reglamento dice que yo tengo que estar a 5 pies y estoy a 5 pies y 2 pulgadas, pues estoy violando la ley por 2 pulgadas. Nuestra idea del respeto es jurídica. La idea del respeto no incluye un amor genuino por la diferencia del otro y la defensa activa del derecho a esa diferencia del otro. Yo creo que cuando eso ocurre, se da un milagro totalmente distinto, porque no se da el afán de poder. No voy a encontrarme con el otro para tener la razón. Ya eso es una pulsión que, como he hecho un trabajo interno, no la necesito. No voy a ese encuentro para prevalecer. No voy a ese encuentro para generar alguna forma de autorratificación y autovalidación de lo que por adelantado yo piense que es lo verdadero, sino que voy a problematizar mi propia idea de lo verdadero. Voy a abrirme a un cuestionamiento de que puedan existir formas de enriquecer y de refinar la verdad como producto de la riqueza de lo que me da el encuentro con la mirada del otro. El otro ve una parte de mí que yo no veo de mí mismo, que es la ventana de Johari, esa herramienta que tenemos en el pensamiento clínico. Yo no veo todo lo que yo soy, y porque yo estoy dentro de mí mismo, yo no necesariamente soy quien mejor me conozco a mí mismo. Me conozco mejor a mí mismo no por estar dentro de mí mismo, sino por hacer un trabajo al interior de mí mismo que incluye necesariamente e imprescindiblemente al otro ser humano. Tengo una idea de verdad que no tiene que ver con creencias, que no tiene que ver con universos conceptuales que se pretenden excluyentes de lo distinto. El elemento hermenéutico con el diálogo, el elemento existencial proveniente del existencialismo, y hago una cita en la exposición donde una vez a un compañero que estaba haciendo su rito de ceremonia de santo, de la santería, les regaló un libro que era un álbum fotográfico. La persona había sido muy buena y yo le hice la salvedad en la dedicatoria de que lo felicitaba por estar adentrándose en el universo de la búsqueda de lo sagrado y de lo espiritual, y que al tomar esa decisión estaba decidiendo adentrarse en un terreno donde la verdad siempre dependería más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Ese era el planteamiento medular.
Es un trabajo, el existencialismo nos ancla en la autenticidad de los procesos de búsqueda y no tanto en los enunciados conceptuales que podemos realizar en torno a eso. Y la fenomenología, haciendo una gran síntesis, la fenomenología con el proceso, una herramienta conceptual que la filosofía nos hereda, de lo que es la epogé fenomenológica, que es un intento de la más radical suspensión del juicio y de la renuncia a toda preconcepción antes de tener el acto de mirar algo que es distinto a mí. Y sobre las bases de eso construir un conocimiento. Si lo fueras a decir en un sentido arquitectural o de agrimensura, tú estarías lanzando unos puntos donde realizarías una triangulación y al interior de un espacio que crea una manera de hacer coincidir la hermenéutica, la fenomenología y el existencialismo, tú estarías creando la posibilidad de una experiencia de verdad que no tiene que ver con creer algo de una manera o pensarlo de una manera, o con creerlo de otra o pensarlo de otra. Esa es la mejor síntesis posible del primer ensayo. En el segundo, este elemento nace de una experiencia que yo tengo en el año 89 con mi real profesor de filosofía en la UPR, el doctor Eliseo Cruz Vergara, en el curso introductorio de la filosofía, donde en un momento dado, cuando estamos discutiendo los elementos éticos, nos hace el planteamiento de que para un ser humano, ser bueno, tiene que ser un santo en el comportamiento, pero un demonio en el pensamiento. Entonces eso a mí, eso fue como un koan sen. De algún modo me fracturó los esquemas conceptuales, porque yo digo, ¿cómo es que para yo ser bueno, me parecía que me introducía en una paradoja, para yo ser bueno tengo que saber ser malo o tengo que tener un entendimiento de lo malo? Y le decía, no te confundas, ser un demonio en el pensamiento no implica ser malo, sino tener un entendimiento del mal suficientemente profundo como para poder ser bueno. No ser inocente, bueno en el sentido de inocente, sino bueno en el sentido de clarividente. En una conferencia que en un momento dado tocó estos temas que dicté en la Casa San Clemente, que tenía el compañero Eric Landrón, que tuvo una aportación muy buena y que también ha sido colaborador en muchos de estos procesos, y la educadora en salud, María Matilde Ortiz, hizo un planteamiento muy maravilloso. En el caso de Matilde, ella hizo una elaboración de cómo la idea de la bondad, como ella la aprendió al interior de un espacio confesional cristiano, y te estoy citando como fue una conferencia pública, pues, me permito, no estoy rompiendo una privacidad, cómo esa idea de lo que era ser una nena buena, desde la perspectiva de cómo la definía su grupo confesional cristiano, atravesó la historia de su vida hasta la adultez temprana, y el resto de su vida ha sido todo un proceso de ir elaborando una hermenéutica para ir dializando y limpiando unas ideas en error que estaban inheridas en la experiencia de lo que era conceptualmente ser bueno. Porque siempre digo, es un mea culpa que tenemos que hacer todos los confesionales y autoconfesionales cristianos. Si vamos a desarrollar para algunas áreas de la vida una idea del amor que sea pragmática y que de algún modo promueva estados de salud y no de enajenación, no podemos hacer una aplicación que extrapole la epístola de San Pablo a los Corintios sobre el amor a la relación de pareja, por ejemplo, de un modo directo y sin hacer las matizaciones pertinentes, porque San Pablo no era terapeuta de pareja. San Pablo no estudió la idea de cómo se practica la experiencia del amor cuando es en la coyuntura de alguien que te es tan y tan directamente significativo que puede a la misma vez paradójicamente sacar lo mejor y lo peor de ti también. Marianne Williamson, que es una estudiosa de la espiritualidad norteamericana, hace un planteamiento que a mí me parece seminal, tan seminal que le dedico una reflexión en uno de los videos de la propuesta audiovisual de Nova Forma, que dice lo siguiente en relación a pareja: we tend to get in love with the people who could trigger our inner wounds. Tenderemos siempre a enamorarnos y a quedar fascinados por aquellas personas que pueden hacer surgir de nosotros
nuestras heridas más profundas y nuestras intimidades más interiores. De algún modo, esos detalles más de los procesos psicodinámicos, de esa profundidad en la que se dirime la experiencia decisiva del bien, son cosas que la antigüedad no estudió, y son cosas que algunos de los planteamientos sobre el amor que se hacen en un sentido clásico quedan idealizados, pero no quedan suficientemente operacionalizados para tú poderlos vivir con tu compañero, para yo poderlos vivir con mi compañera, para el compañero Evelio poderlos vivir con Ana, para Lourdes poderlos vivir con Raymond, y para Tony poderlos vivir con Teresa. Es una ciencia. El doctor Antonio J. Bustillo, en un entrenamiento que nos dio una vez, nos decía, parece sumamente interesante, citaba un autor de apellido Langton, norteamericano, que la relación de pareja es la institución humana, la forma relacional humana más amenazada en el momento contemporáneo. Es el momento que más oferta cultural tiene para la exacerbación de la individualidad del sujeto, pero no para que el sujeto se autotrascienda en una aventura de amar ni siquiera a un solo ser humano que pueda como pareja, porque el otro sigue siendo un objeto en mi experiencia relacional de él. No me relaciono como un yo a un tú, como decía Martin Buber, sino como un yo a un ello. Soy tan instrumental en mi pensamiento, soy tan calculador, he convertido todo como en un universo de medios para obtener otros fines, que aún mi ser más próximo no se escapa de ello y acaba siendo también en mis propios procesos inconscientes, algunos de los cuales están en mi sombra, ni siquiera me doy cuenta, un medio para un fin mío. Siempre yo mencionaba en esa conferencia que dio pie a ese segundo ensayo de la trilogía, que a lo largo de todos los años que yo llevo haciendo el trabajo clínico y psicoterapéutico, nunca nadie ha venido a la oficina con un planteamiento de que viene porque se ha dado cuenta que lo que ha recibido del otro ser humano es de una calidad y de una magnitud que se está quedando corto y necesita convertirse en una mejor versión de sí mismo para poder equiparar eso. Todo el mundo viene, pero sin excepción alguna en los últimos años, a llevar una narrativa y un discurso en función de lo que el otro no me llena a mí, de las necesidades que el otro no satisface y de lo que yo me merezco estar recibiendo del otro que yo no recibo. Entonces ya tú ves que hay un denominador común en todos los discursos de todo lo que son motivos de consulta o motivos de referido o queja principal del participante cuando viene, que más de un 90% todos esos elementos son relacionales, pero son relacionales fundamentados en un egoísmo autocontenido, que aún la relación con la pareja es vista de un modo instrumental sin que la persona se dé cuenta, y eso acaba siendo el trabajo terapéutico. En el tercer ensayo, yo rastreando las otras noches reflexivamente el posible origen de ese tercer ensayo, pienso que una de las cosas que más a mí me llamó la atención a los 16 años cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, que tuve acceso tenía un vecino chileno, el doctor Mario Pucci, que era economista en la Universidad de Puerto Rico. Tuve acceso a mucho folclore latinoamericano y conocí la obra de la folclorista chilena Violeta Parra. Tenía una canción que se llamaba Volver a los 17. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Pero en un momento dado, en una línea dice, lo que ha podido el saber, lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más ancho proceder, ni el más largo pensamiento. Todo lo vive el momento. Solo el amor con su ciencia nos vuelve puros y sinceros. Esa idea de solo el amor con su ciencia, yo creo que ese es el origen remoto, la verdadera semilla originaria, casi transpersonal, que dio origen a este trabajo. Y entonces la curiosidad espiritual que me da a mí como un lector posterior de mi propia obra, porque cuando tú tienes la obra adquiere como una cierta autonomía y ya tú mismo puedes ser sorprendido cuando vuelves a leerte en el paso del tiempo y advertir unos paralelismos y unas zonas de profundidad en el sentido que tú no captabas. El origen de ese tercer ensayo nace
en una hermenéutica que mi inconsciente ha tenido a lo largo de las décadas, de esa idea de el amor es una ciencia, que decía esta folclorista, la de Gracias a la Vida, solo el amor con su ciencia nos vuelve puros y sinceros. Es decir, hay algo que el saber no puede, que el sentimiento sí puede. El sentimiento es algo mucho más que mero sentimiento, es una forma de conocimiento. Yo fui viendo a lo largo del tiempo que la fuente de esa fascinación tan descomunal que tuvo Violeta Parra sobre mí era que ella me estaba enseñando algo que nunca me iban a enseñar mis profesores en ninguno de los foros, donde el conocimiento se iba a ver como algo fundamentalmente privativo de la razón y un poco distanciado del mundo de las emociones. Ya en algo, las investigaciones de la inteligencia emocional actual y los diferentes estudios de Antonio Damasio y diferentes investigadores de la neurociencia, tú vas viendo que en realidad esa dicotomía entre la razón y la emoción no es algo excluyente. Esa dicotomía es falsa, porque precisamente incluso ni siquiera uno puede aprender algo que no le fascine, ni siquiera uno puede aprender algo con lo que no esté emocionalmente significado y entrelazado. El paralelismo es que el origen de esa obra se da con esta fascinación que mi inconsciente ha hecho con ese planteamiento de Violeta Parra, y cierra con una cita de un concepto originario de los indios mapuches de Chile. Mira qué maravilla, sin uno pretenderlo, donde estos indios tenían una curiosidad. No hicieron pirámides, no hicieron grandes acueductos, no hicieron grandes obras, ni tenían un conocimiento de la navegación como los polinesios o otros grupos antiguos, y en un momento dado, cuando ellos se repensaban a ellos mismos, mira, los incas hicieron Machu Picchu, los aztecas hicieron Tenochtitlán, los mayas hicieron Tikal, que hemos hecho nosotros, y los sabios de su mundo se lo contestaron. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos producido una cultura y un lenguaje que hace de cada uno de los seres humanos que se forman al interior de nuestro grupo un sabio. Nuestra aportación no está en un edificio, no está en una pirámide, no está en una forma de trabajar el oro o la orfebrería. Nosotros proponemos una antropología. Nuestro lenguaje es una propuesta antropológica. Y la cita es la definición que había del amor que tenían estos indios mapuches, que era que el amor es esa capacidad y esa experiencia que yo tengo cuando puedo ver el amanecer en los ojos de otra persona cuando la miro a los ojos. Ellos, una palabra era casi un tratado de filosofía. Unas personas que planteaban esto del conocimiento de los libros es algo que es sumamente peligroso, porque no porque sea malo, decían los ancianos, es porque ahora la gente ya no va a leer en los árboles. Nosotros cuando nos levantábamos por la mañana íbamos al árbol, lo abrazábamos, estábamos al lado del árbol dándonos nuestra chicha, la bebida de ellos, y de algún modo el árbol nos transmitía una información. Nosotros estábamos leyendo el árbol, ahora vamos a estar leyendo los libros, pero vamos a dejar de leer los árboles, y lo veían como una gran pérdida. Esos grandes maestros de la vida interior, una gente que entendían que los verdaderos grandes aprendizajes de la vida los aprendían en el Peuma, que es el mundo de los sueños y del ensueño. Recibían el aprendizaje en sueños, le hacían preguntas al universo del sueño, y mientras dormían recibían las respuestas y realizaban su proceso pedagógico y de aprendizaje en el sueño. Esos que los conquistadores españoles allá, Alonso de Ercilla y todos los demás, entendían que eran unas personas primitivas. Son fuente germinal de estas ideas con las que ellos estarían celebratoriamente afines y convergentes en el alma, que son ideas transversales en el tiempo, porque no tienen que ver con el antes y el después. Están en el 2019, porque el 2019, un día como hoy, diciembre 7, es en lo más profundo y en lo más interior de diciembre 7 del 2019, todos los tiempos, del anterior y del venidero. Gracias. Si alguien quiere compartir algo, conversar algo de compañía, desde un sentido de una gratuidad, uno no sabe a dónde va a llegar o a no llegar todo este conjunto de propuestas
a mí sí me sigue pareciendo que tengo una confianza bien intrínseca en que hay elementos imprescindiblemente puntualizados con fuerza en cada uno de esos 3 trabajos que me parece que pueden nutrir la experiencia de acercarnos al otro ser humano en un espacio que ya no lo imposibilita. ¿Algo quieres compartir algo? Voy a hablar de camarógrafo. José Raúl, ¿quieres compartir algo? Son muchas las inquietudes, ¿verdad? que van despertando toda la información compartida por el presentador y por sí. Está bien interesante ese punto de la razón y el amor, ¿verdad? Porque la razón no se puede cultivar si no es conjunto del amor al conocimiento. Definitivamente. Del amor a Sofía, filosofía, el amor a la diosa. Por principio, pues sin amor no hay razón. Pues quería preguntarte ¿qué pensadores, ¿verdad?, consideraste para desarrollar este punto en particular? Sí, en el caso son casi innombrables, pero voy a tratar de hacer algunos seres que entiendo que en el camino su ideario personal me ha impactado. Hans Georg Gadamer, del pensamiento hermenéutico, Søren Kierkegaard como el primer existencialista del mundo, un pensador tan y tan cristiano que se atrevió a decir: yo solo sé que no soy cristiano. A medida que profundizaba en el misterio de lo que implicaba verdaderamente entender lo que era ser cristiano, cada vez veía el abismo ontológico que había entre la encarnación del misterio de Cristo y lo lejano que él se encontraba a pesar de todo el esfuerzo, y era una de las personas más auténticas de su momento histórico. Søren Kierkegaard en el existencialismo fundamentalmente, sin excluir otros pensadores existencialistas hasta llegar al existencialismo laico y agnóstico de un Jean-Paul Sartre. Y por el lado de la fenomenología, muchos autores, Martin Buber, un poco, creo que el pensamiento del yo y el tú, me parece que yo creo que es un eje transversal también en el trabajo, es la idea de que de algún modo nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos instrumentales y lo seguimos siendo en nuestras relaciones con los otros sujetos humanos. Nosotros solamente hacemos la pantomima de que la relación es con otro sujeto, pero en el fondo estructural último seguimos llevando nuestros paradigmas instrumentales a las relaciones con los demás. Los demás son un medio para un fin del resarcimiento personal. Y precisamente ese es uno de los puntos que de algún modo hay que trascender. Erich Fromm, sin lugar a duda, porque entiendo no solamente el Erich Fromm del arte de amar, sino el Erich Fromm del miedo a la libertad, es uno de los pensadores más clarividentes, porque alguien que en los años 50 estaba haciendo esos planteamientos tan audaces como los de Zygmunt Bauman, que también es otro autor que me impactó, sobre todo en la idea de hacerme consciente de la diferencia entre tener deseos y tener ganas. Eso me permite entender el mundo millennial y postmillennial. A medida que el mundo se atomiza y se acelera, ya ni siquiera podemos tener un deseo, a duras penas lo que tenemos son ganas. Porque un deseo que yo tenga hoy a las 9 de la mañana, hay una probabilidad bien alta que lo siga teniendo a las 6 de la tarde, pero las ganas no. Entonces el colapso de la posibilidad incluso de consistentemente mantener en la mente la representación ejecutiva, vamos a ponerlo en función prefrontal, la representación ejecutiva del movimiento hacia el cumplimiento de un deseo, ni siquiera eso se da ya en un mundo millennial. Yo conversaba con el compañero Eric Landrón que eso no es un asunto de la edad, el asunto millennial no es que es porque tienes 16 años y a 25, para mí es epocal. La gente está amando mal, incluso en la edad de Tony, que ya no es millennial, que es obvio que no es millennial, pero en esos periodos históricos se está amando mal, en las edades de nosotros, de Ricardo y mía,
estamos amando mal y aprender a amar bien es un reto, es un aprendizaje. Pero ¿cómo lo vamos a aprender si lo que nos dijo la cultura es que lo importante es aprender ciencias, matemáticas y tecnología? Cuando uno cogió una clase de lo que es serenar una emoción, entender una ansiedad, llegar a un lugar seguro en la mente y que la mente tiene un lugar donde reposa ella misma y puede observar las cosas, donde la mente tiene una capacidad de autorregularse y aquietarse, la autoestima, pero no la autoestima en el sentido narcisista en el que el modelo americano nos las ha enseñado, que solamente nos vamos a sentir bien con nosotros mismos cuando nos sintamos mejores que los demás en nuestras comparaciones imaginarias. Imagínate eso. O que cumplimos las expectativas de una imagen que hemos interiorizado que ni siquiera es nuestra, que le llamamos nuestra porque la tenemos en nuestra cabeza, pero es de la cultura, es teleinducida, es lo que un autor le llamaba la hipnosis del condicionamiento colectivo. No existe manera de que en una cultura así se puedan dar esos fenómenos. Te diría otros autores, el asunto del análisis de la propaganda, creo que un poco Byung-Chul Han, el autor surcoreano, un poco dentro de lo que he leído me parece altamente pertinente en nuestro momento histórico, la modernidad líquida de Bauman como un concepto heurístico para poder hacer el análisis de cultura. Me parece también el pensamiento de la teología de la liberación, Antulio Parrilla, Leonardo Boff, José Ignacio Martín Baró, que yo lo vi en Puerto Rico cuando vino, que fue asesinado en el año 89 por escuadrones de la muerte en El Salvador, un pensador jesuita que decía ya en aquella época que un psicólogo que no pudiera reconocer el rastro y la presencia de las ideologías de clase en los pacientes que atendía y en las dinámicas humanas que terminaban en síntomas psicológicos, era un psicólogo enajenado. Imagínate eso. Eso es como el Ignacio Martín Baró representaba como el mejor encuentro, el mejor encuentro en el alma hierogámico, el mejor matrimonio entre el mensaje de Cristo y el mensaje de Marx. Yo creo que ese autor, que de hecho creo que en una de las partes cierro con ese planteamiento de Martín Baró, y cierro también con algo que cuando se dio el huracán María lo vi en un graffiti pasando por casa que me emocionó tremendamente y me detuve, y decía que detrás de los árboles vive gente, porque yo vivo en Venus Garden y hay una comunidad que se llama El Hoyo, que había como un follaje de árboles que la tapaba, y la hipocresía de la comunidad a veces es como decir como que esos seres no están ahí, pero llegó el huracán, se desfolió y se vio que detrás de los árboles también había gente, estaba esa comunidad, y nos hicimos conscientes de eso. Hasta en eso el huracán también, dentro de todo, sacó una parte de lo mejor de nosotros mismos. En el segundo ensayo, obviamente mi autor tutelar, que es Jung, para mí es como un abuelo. Pienso que las investigaciones de Philip Zimbardo también enriquecieron un poco, y un ejercicio de hermenéutica clínica para poder adaptar los estudios que Zimbardo hace del poder a la pareja, a las microdinámicas del poder en la pareja, un poco las aportaciones de Gottman y las aportaciones de Esther Perel. Eso es la parte de las luces y las sombras y la cosecha de la propia reflexión al respecto. En el caso del amor como aventura del conocimiento, lo que ya planteé, el conocimiento de la mitología comparada, la capacidad de pensadores como Mircea Eliade, que de algún modo el autor rumano, que me concienciaron muy temprano en el desarrollo de mi pensamiento que la religiosidad y lo sagrado no era una etapa de la infancia de la cultura, como el positivismo nos quiso hacer ver, sino un elemento estructural que era inherente de la conciencia misma. Cuando la conciencia pierde la capacidad de significar al grado de lo sagrado, pierde la capacidad de darle significado a la realidad, de darle significado a los demás, de darle significado a la existencia, al cosmos, y de sentirse que vive en un universo significativo y real. Eso no es una etapa de la cultura. El positivismo nos quiso enseñar que lo era, pero obviamente
el proyecto el colapso de la modernidad nos los ha demostrado. Y los pensadores mapuches, Joseph Campbell también un poco, un gran medio autor que leí mucho en la juventud. ¿Algo que querías compartir? Lourdes, ¿algo que quieras compartir? Darte las gracias por habernos dado la oportunidad de conocer esta obra y que nos invita a leerla y a pasar por los procesos que tú has pasado, así que darte las gracias. Gracias, amor, y éxito. Gabriel, ¿algo? Ok. ¿Y Emanuel? ¿Estás procesando? No sé, Matildita, ¿algo que quieras compartir? Luis, ¿algo que quieras compartir? Para mí lo más significativo es el elemento de que a medida que leemos la obra y la volvemos a leer, suscita la transformación. No es meramente el aprendizaje intelectual, sino es una invitación directa a la transformación, y no solo una invitación, se empieza a beneficiar. Yo me siento un poco como un coautor de mi propia obra, no un autor, porque siento que parte del proceso es legítimamente inspiracional, porque algunos de los trabajos comenzaron como colaboraciones en el foro de la Casa San Clemente, donde yo fui a desarrollar esas pinceladas, esas ideas, y por ejemplo en la presentación pública que dio origen a lo que posteriormente terminó convertido en el tercer ensayo de la trilogía, yo me senté ese día de viernes, esa tarde completa hasta el atardecer, antes de ir a la conferencia, a recibir un poco y a dejar que mi propia mente emergiera parte de lo que yo entendía que no lo había suficientemente articulado, pero que ya mi pensamiento lo presentía. Y de algún modo me permití un poco escuchar esa elaboración más autónoma del interior. Hice unas breves anotaciones que todavía las guardo con mucho cariño, casi como aceleradas, como cuando uno se levanta en la noche y tuvo un sueño y lo quiere anotar para no olvidar los detalles que puedan ser posteriormente significativos. Y entonces pues puedo ver la huella de ese momento, del mismo día en que en esa noche se dio la presentación, y lo que finalmente terminó siendo una articulación un poco más trabajada con rigor literario, para poderle hacer una justicia poética a unos planteamientos que son un poco distintos, que son un poco retantes, que no son objetuales. No estoy hablando de algo, estoy hablando de algo que es más como formas de estarse moviendo el viento ahora mismo. Y cómo se fue transformando desde esa primera conferencia en San Clemente al escrito, porque pues me tocó leerlo, ¿verdad? Y luego de la conferencia y está el escrito, este va a ser. Entonces cambió, y cuando llega al nacimiento final, cambió. O sea, que fue transformándose también dentro del proceso que se iba dando dentro de él. Uno lo lee y uno se siente como no ajeno, no enajenado de lo que está ahí, pero uno se siente extrañado en el mejor de los sentidos cuando ve cristalizado algo en lo que uno se puede ver, pero en lo que uno puede ver una colaboración invisible que excede lo que uno puso ahí. La mejor manera en que yo puedo describir eso. Y es un escrito, son escritos para todos. O sea, yo le digo a él, es un disparate, que él es metasófico, ¿verdad? Hay de metafísica, hay de espiritualidad, hay filosofía, pero es entendible, o sea, para todos, porque tal vez nos da la inquietud, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, de que tal vez no lo voy a entender, pero realmente el trabajo es de cada uno de nosotros cuando tenemos la verdadera apertura, porque cuando lo vemos en el macro, tal vez pensamos, pero es que esto está, que tal vez no haya solución alguna, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque la fragmentación está ahí. Y aunque, por ejemplo, yo como educadora en salud, que trabajo todo eso, lo que él dice que no recibió, pero el mismo sistema nos pone mordaza, el mismo sistema, la política pública que se crea
a favor de que eso existe en el país es la misma política pública que nos pone mordaza, que lo prohíbe y no se cumple como debe ser. O sea que es muy cierto, la fragmentación está ahí y nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros realmente hacer ese trabajo, porque en ese trabajo interior vamos reflejando y proyectándole al otro lo que tú estás haciendo, porque nadie da lo que no tiene, pero de lo que uno tiene sí puede dar, y lo que uno da lo recibe. Así que todos somos maestros y todos somos estudiantes al mismo tiempo. Así que yo los invito a que se den la oportunidad, porque realmente es una experiencia hermosa poder leer la trilogía y la relación, porque una no puede ir sin la otra, como dice Belio, y es cierto. Que la base es el amor. Que nuestra cultura separó la idea de lo verdadero la ciencia, de lo bueno la religión y de lo bello el arte. Entonces, de algún modo no hay manera, porque yo no soy ni una suma de partes, yo soy un organismo que es todas las partes al interior de algo que es más que la suma de las partes, pero a nosotros nos dijeron que la idea de lo verdadero podía de algún modo funcionar y sostenerse sola en el camino. Es una idea de lo verdadero que desembocó en lo que le llamamos la objetividad. Hay que ser objetivo y realista. Ser realista. Yo vengo batallando con eso desde los 16. Ser realista, no estudié filosofía. Ser realista. Verdaderamente ha hecho un trabajo formidable sobre todos los contextos. La base fundamental de todo lo que se ha contemplado es el amor. Pero el amor es una pequeña semilla que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, y que la hacemos germinar y va evolucionando por nosotros mismos, por nuestras circunstancias. Pero tenemos, como dijo ella, cada uno el compromiso de hacer germinar eso para que todo lo que se conceptó aquí se vaya estructurando. Pero tiene que haber en los árboles, en toda estructura, una base fuerte que haga sostenimiento, que haga edificar todo. Y ese es el compromiso que tenemos, como dijo ella, cada uno individualmente, la forma que a veces pensamos, como dice ya, que somos muy pequeños para eso. No, porque la semilla del amor es una estructura crística. Porque cuando dijeron Cristo, la palabra crística quiere decir que la energía supra pone esa energía sobre ese representante que vino a orientarlo. Y que entonces la semilla del amor es grandísima, porque no tiene magnitud, llega hasta donde nosotros tenemos que llegar. En la metafísica se dice todo es perfecto si lo puedes ver. Uno es del tamaño que uno aceptó que uno era y del tamaño que uno consintió muchas veces pasivamente que otro le dijera y le narrara cómo uno era. Sobre todo en el caso de nosotros, los hermanos puertorriqueños y caribeños, nos han dicho quiénes somos. No hemos podido dar nosotros nuestra propia versión ni de nosotros mismos. De nuestra familia también se nos dijo quiénes éramos. Y a veces mucho de este trabajo implica retar hasta el paradigma de un autoconcepto que uno de algún modo aceptó pasivamente y que fue inducido por los narrativos de la propia familia, de la propia cultura, de las propias maneras de verla. Yo siempre hago tres planteamientos en todas las conferencias, que todos lo sabemos entre todos, Pablo Freire, todos lo sabemos entre todos. Yo creo que eso es un eje de esto también. De Leonardo Boff, nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Y del poeta alemán Goethe, que dice, para mí es la mejor síntesis de la teoría de la motivación del potencial humano, porque yo soy un convencido de que cada persona es un genio hasta que me demuestre lo contrario, y aún esforzándose en demostrarme lo contrario, sigo pensando que es un genio que todavía se resiste a aceptar cuán genio es. Goethe decía, si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son.
Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. ¿Cómo tú puedes aplicar eso de una, o sea, cómo puedes aplicar eso de una forma en donde pues reconozca la capacidad que tenga esa persona que te está tratando de esa manera que propone que te, ¿verdad? Entonces también no como que te quieras atribuir todavía un cierto sentido de realización que tal vez no haya logrado, y es como que vas a encontrar ese punto medio en donde no lo reduzca a lo que es, porque siempre está la posibilidad de que pueda crecer, pero a la misma vez tampoco tratarlo como si se ha ganado algo que todavía no, por su esfuerzo propio, no ha llegado. Me hace pensar en dos cosas. Me hace pensar en la crítica que se le hizo a Fred Rogers, Want to Be My Neighbor, que alguna gente decía está promoviendo el narcisismo porque hace a todo el mundo sentirse tan especial sin haber logrado nada o hacer nada. Pero entonces él decía, no, lo que pasa es que la aceptación incondicional de cada cual en su profundidad es el fundamento de cualquier florecimiento. Pero eso que tú estás diciendo lo contesta alguien mejor que yo, de una manera insuperable, así que yo no voy a tratar de inventar una rueda ya inventada, y es Vygotsky. Vygotsky, que es un pensador soviético, habla de la zona de desarrollo proximal. Cuando los individuos tienen un desarrollo óptimo de una destreza, a veces no son capaces de lograr una destreza más óptima que esa destreza óptima a la que han llegado solo, pero si están ante la presencia de alguien que se la pueda modelar desde un nivel más evolucionado de esa destreza, pero suficientemente próximo para que la persona pueda, con un esfuerzo adicional, dar el salto teniendo al otro como referente, esa posibilidad se hace posible. Yo creo que los planteamientos sociocognitivos de la psicología rusa de Vygotsky trabajan eso directamente de un modo que no puede ser mejorado por nada. Zona de desarrollo proximal. Los seres humanos muchas veces son capaces de hacer cosas que si están acompañados de la persona apropiada, esa persona apropiada va a poder ser la fuente de estímulo para que salga lo mejor de ese ser humano mismo a un grado más alto que si ese ser humano estuviera tratando de sacar lo mejor solo. Y para mí esa es la aventura de la pareja. We tend to get in love with the people who could trigger our inner wounds. Pero si me puede sacar la herida para afuera, me puede sacar la posibilidad de la sanación de la herida para afuera también, porque puedo reescribir la infancia. Es una lectura que yo hago del niño interior, por ejemplo, del modelo del niño interior. Yo creo que es posible. Tengo un compañero, buen amigo, Adrián Vega, que me dice, Jorge, esa idea que tú mencionas se debe patentizar, y yo digo que es un proceso los procesos terapéuticos de sanación profunda son un proceso, voy a tratar de decirlo porque es como el supercalifragilístico, de autorretroreparentalización. Desde mí mismo hacia lo más profundo de lo anterior de mí, de mis memorias más arcaicas, volver a ser mi papá y mi mamá de mí, por encima de las deficiencias de las heridas de mis figuras parentales y de mis cuidadores primarios. Cuando uno puede ver el proceso del alma como una posibilidad de un profundo y de envergadura proceso de autorretroreparentalización, yo creo que es algo, es una aventura la vida interior. Entonces yo apuesto a que eso es posible, y por eso ejerzo lo que ejerzo y vivo lo que vivo. Si yo no creyera que eso fuera posible y que estamos destinados a ser el efecto de la causa del pasado anterior, no tendría sentido, porque entonces seríamos máquinas. Seríamos procesos algorítmicos, no seres humanos. Una vida determinista. Una vida completamente determinista. Yo no tengo la ingenuidad de desconocer los determinismos. Estudié bien a Marx, lo conozco los determinismos, pero sí entiendo que por encima de eso hay un horizonte y una variable escondida que nadie la puede reducir, ni ningún estudioso la puede operacionalizar, que es la libertad humana. Yo apuesto a esa libertad humana. Yo creo genuinamente que un ser humano puede haber estado 20 años viviendo de una manera y al día primero del año 21 encontrar una fuente en lo más profundo de sí mismo que le sostiene el propósito de hacerlo de otro modo. Yo creo irredimiblemente en eso, y esa es la fuente de todo este proyecto cultural y de todo este proyecto creativo que se va a ir extendiendo por largos años y que iremos incorporando a otros seres que vengan a dar las aportaciones.
en conjunto con el hermano Evelio, en conjunto conmigo, con tus investigaciones que vienen ahora, que sé que van a ser una gran aportación. Voy a ser uno de tus conejillos de India. Compañero es investigador en el área de la psicología de la religión, y es un área que debe ser adecuadamente estudiada, todo lo que para ser colaboradores con él en todo ese proceso, porque lleva muchos años haciendo un trabajo bien valioso. Yo creo que eso es